Hola. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por venir a esta conferencia sobre el Estado regional y nueva Constitución. Bueno, estando en Temuco, en la UFRO, claramente es un tema que es especialmente relevante, ¿no? Repito, porque estamos en regiones y porque estamos en un proceso constituyente no finalizado, ¿no? Es decir, pese a que el texto fue rechazado, el anterior, pues bueno, hay que ver cuál va a ser el siguiente texto propuesto, que parece que vamos a tener un plebiscito de salida a un momento el año que viene. Así que claramente la pregunta un poco que suscita, ¿no?, esta conferencia es ¿qué va a pasar con la forma de Estado, ¿no? El nuevo texto que será, repito, sometido a plebiscito en algún momento el año que viene tendrá que decir algo al respecto. ¿Seguiremos con Estado unitario, pasaremos a un Estado regional o algo entre los dos, ¿no, Benoit? Así que, bueno, es un poco, como digo, la razón de ser, ¿no?, de esta conferencia. También quisiera, por supuesto, agradecer, ¿no?, el Departamento de Ciencias Jurídicas, en particular a la directora Sulan Wong, que acaba de llegar, bienvenida, y también al secretario del departamento, Joan Ramos, por apoyar esta actividad. También, por supuesto, agradecer, ¿no?, a la Escuela de Derecho y la carrera de Derecho por haber apoyado la difusión de esta importante conferencia, y a la facultad por habernos prestado la sala y demás apoyo, ¿no? Está aquí Rocío, la periodista, tomándonos fotos. Sácame guapo. Bueno, vamos a empezar. Bueno, ya ustedes ya me conocen, ¿no? Soy profesor aquí de la UFRO, ¿no?, de Derecho. También la conferencia está patrocinada por el CIDI, el Centro de Investigaciones sobre Desafíos Internacionales, que es el centro de investigación que tenemos en la facultad, y bueno, en el que colaboramos varios académicos interesados en temas internacionales de diferentes disciplinas, y particularmente, al menos yo estoy contento y orgulloso de que este centro pues alimenta la colaboración entre estudiantes y académicos, ¿no? A ver si conseguimos que algún académico o académica aparezca, ¿no?, en esta cantera, ¿no?, que es un poco el CIDI, ¿verdad? Bueno, hay habrá más cosas de las que hablar en otro momento, pero esa es un poco la idea, ¿de acuerdo? Vincular un poco la colaboración entre los más mayores y los más jóvenes investigadores y futuros investigadores. Bueno, voy a presentar a Benoit muy rápidamente. Benoit, yo lo conozco ya hace unos años, trabajamos juntos en la Universidad Autónoma, ahí colaboramos en una serie de proyectos, iniciativas y demás, y desde entonces pues hemos tenido bastante cercanía académica, ¿no? Benoit es especialista en Derecho Administrativo chileno y francés, y bueno, él hizo su tesis doctoral justamente sobre la descentralización comparada Francia-Chile, una tesis doctoral realizada en la Universidad de Chile, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y también en la Universidad de Toulouse-Capitol. Es una cotutela, también es una opción interesante también para que ustedes, los estudiantes, no la tengan presente, que es una manera, bueno, una vía interesante también de hacer un estudio doctoral. Y su tesis doctoral, repito, era justamente el tema de descentralización, y ahora mismo Benoit pues se trabaja como académico, investigador en la Universidad Central, tiene jerarquía de profesor titular, es bastante alta jerarquía, así que felicitaciones. De hecho, hace poco, ¿no?, la tuviste. Te felicito por ello. ¿Y qué más? Bueno, es, como digo, académico del Instituto de Posgrado y de Investigaciones de esta Facultad de Derecho y Humanidades, correcto, de la Universidad Central. Y como he dicho, ¿no?, sus temas de investigación son derecho administrativo, concretamente formas de Estado, ¿no?, descentralización chilena y comparada. Y también ha publicado una serie de publicaciones recientes sobre temas de derecho ambiental, como son los bienes comunes y también litigación climática, ¿no? Estamos, de hecho, colaborando en un proyecto relacionado con estos temas, que vamos a ver en unos meses, tendremos noticias al respecto, pero creo que puede ser muy fructífero. Y nada, un poco como anécdota decir que los trabajos de Benoit justamente sobre descentralización y también litigación climática, pues a mí me han servido mucho para mis clases. Los he puesto en, digamos, los he enviado a mis estudiantes, ¿no?, de Derecho Ambiental de quinto año y Derecho Administrativo de cuarto año. Y insisto en que son publicaciones pues de referencia en la materia. Es decir, Benoit se puede considerar, yo creo, hoy en día en Chile uno de los mayores expertos en descentralización del país. Así que es un honor que haya aceptado venir a colaborar, y también pues ojalá pues sea más habitual, ¿no?, que los expertos de descentralización vengan de Santiago a regiones a explicarnos cómo funciona la descentralización o cómo no funciona, ¿verdad? Que creo que es un poco la idea. Es decir, Benoit, como o sea, él es francés, bueno, es franco-chileno ya, no sé si tiene nacionalidad o lo vas a tener pronto, ¿no? ¿No la tiene? Bueno, él lleva muchos años en Chile, está muy integrado, como pueden ver, aunque tenga un poco de acento, y insisto en que es uno de los expertos más reconocidos en la materia de, repito, descentralización chilena. Así que es un honor tenerte aquí, Benoit. Muchas gracias por aceptar la invitación.
y ojalá pues vengas más veces, ¿no? En el futuro. Bueno, eso es todo. Vamos a empezar la conferencia. La estructura es la habitual, ¿no? Benoit va a hacer una conferencia de unos 30-40 minutos. Yo, como decía, Benoit tiene un espíritu crítico bastante importante. Yo también estoy en Francia, no sé si lo he comentado ya, y claramente empatizo mucho, digamos, o sintonizo mucho, mejor dicho, con este tipo de académicos que tenemos un espíritu más crítico, ¿no? Y claramente la Academia Francesa pues nos alimenta a ello desde muy chicos, ¿no? Desde muy pequeñitos, nos hacen intentar ser más críticos y no tomar lo que dice el hecho positivo o dicen los discursos oficiales como verdades absolutas o como proyectos que después se cumplen o no se cumplen, ¿no? Así que yo creo que la conferencia va a ser interesante para ustedes también por introducir, repito, este espíritu crítico y un poco desmitificar o de construir esta categoría de Estado regional de la que todo el mundo habla pero nadie sabe lo que es. Así que un poco también el objetivo de esta charla es arrojar un poco de luz sobre estos debates que son un poco a veces confusos al respecto, ¿no? Y también yo personalmente creo que crean muchas expectativas que a veces no se pueden cumplir. Así que vamos a intentar un poco medir hasta qué punto Chile se ha convertido en un Estado descentralizado o no. ¿De acuerdo? Así que Benoit hace la conferencia, como digo, y después abriremos una tanda de preguntas, un debate que va a estar bastante interesante pues, por la actualidad, como digo, jurídica y política de este país. Adelante, Benoit. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se me escucha? Ya. Bueno, primero quería agradecer la invitación de la Universidad de la Frontera, particularmente la Facultad de Derecho o esa componente de Derecho. Quería agradecer la directora, director de investigación. No conozco exactamente los títulos de cada uno de las autoridades, pero bueno. Entonces, gracias a las autoridades, a todos, entonces al Departamento de Derecho, al CIDI y, bueno, a Juan Enrique, quien hizo todos los trámites para ese encuentro. Bueno, el tema de la conferencia de mi intervención es más, es Estado regional y nueva constitución. ¿Por dónde partir? Yo diría que el capítulo 6 del ex proyecto de la Constitución se llamaba Estado regional y administración territorial. Ahora, durante este año de debate he encontrado varios investigadores, diría protagonistas del debate y principalmente que estaban en favor de ese Estado regional, pero yo creo que había una gran confusión y que de manera provocativa yo diría que no sabían de qué hablaban. O lo hablaban desde el punto de vista de la ciencia política, en lo que concierne a algunos, pero no desde el punto de vista jurídico. Estamos en una facultad de Derecho, entonces voy a hablar más bien del lado, del punto de vista jurídico. Quiero decir que la figura del Estado regional está invocada por la doctrina, por los activistas políticos, desde años en Chile. E incluso más allá del Estado regional hubo bancada federalista y claramente hay una confusión sobre lo que es un Estado regional jurídicamente, sobre lo que es un Estado federal y diría incluso sobre lo que es un Estado unitario. Mi ponencia, a ver, ¿cómo se hace? Ah, sí. Sí, 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 sí.
Como ven, para empezar esa presentación, esa conferencia, ahí le puse una frase de un autor francés que ha traducido una gran referencia del derecho público, derecho administrativo francés de del siglo XX, que señaló: nadie niega que el problema de las formas de los estados sea uno de los 2 o 3 grandes problemas fundamentales del derecho público general. Y entonces aquí vemos toda la importancia que hay que prestar a ese tema de la organización territorial, porque define finalmente la aplicación de las normas, entre otros aspectos. Yo creo que Eisenman habla de 2 o 3 grandes problemas. Yo creo que en un segundo sería, si no es la forma de Estado, sería la forma de gobierno. Y en tercero podríamos agregar el respeto de los derechos fundamentales. Yo creo que podríamos decir eso. Mi presentación había previsto un esquema. Primero, pasar rápidamente, pero no tan rápidamente, sobre las formas de Estado, una aproximación sobre algunas nociones fundamentales. Yo veo que hay una mayoría de estudiantes y yo también tengo estudiantes en la Universidad Central, y yo me doy cuenta que aunque la forma de Estado unitario federal se ve en derecho político en primero o segundo semestre, cuando hago electivo en el 5º año, que por ejemplo cuando trabajo derecho de la Unión Europea, y para explicar cuál es la forma de organización política, me doy cuenta que muchos de estos estudiantes en 5º año han olvidado los principios fundamentales de las formas de Estado. Así que yo creo que es fundamental partir o recordar algunos aspectos de las formas de Estado. Luego diré algunas palabras sobre los diferentes tipos de regionalización. Regionalización directamente, porque uno podría hablar de región, regionalismo, regionalización. Regionalización, porque lo digo desde ya, el Estado regional que había previsto la Convención Constitucional no es un Estado regional tal como se entiende jurídicamente y como lo vamos a ver, que corresponde a Italia y España principalmente, sino que proponía profundizar la descentralización administrativa regional tal como está prevista en la Constitución actual. La Constitución actual es un Estado descentralizado administrativamente, que pretende hacer prevalecer las regiones sobre los municipios y otros entes territoriales. Y en ese sentido, la propuesta de la Convención finalmente era una propuesta que buscaba profundizar la regionalización administrativa actual, nada más. Pero entonces le haré una rápida presentación de lo que podemos entender por regionalización. Después había previsto hablar de la actualidad de la regionalización chilena. No sé si tendré el tiempo porque además es más técnica. Y, en fin, dejar abierto, y sobre eso dejar abierto una conversación, un debate sobre el Estado regional, tal como estaba previsto en el ex proyecto de nueva Constitución. Entonces voy a partir rápidamente. Aproximación sobre algunas nociones fundamentales. Entonces, las grandes distinciones que son el Estado unitario, el Estado federal o federación, el Estado regional o autonómico, y rápidamente los Estados unitarios plurinacionales, los casos emblemáticos de Bolivia y Ecuador. El interés de lo que digo es que siempre intentan hacer una proyección y una comparación con lo que conocen o con lo que han podido escuchar durante el debate constitucional. Porque ven que, por ejemplo, yo le dije que hubo bancada federalista, había algunos que hablaban de federalismo. Yo me recuerdo que había políticos que decían, no, con lo que propone la Convención vamos hacia un Estado federal. Eso es cualquier cosa, nada que ver con lo que estaba propuesto. También se habló de plurinacionalidad, y ahí podemos
veremos las diferencias o las semejanzas con lo que estaba propuesto. Recuerdo que el Estado unitario es el Estado en el cual la soberanía, tanto interna como externa, es ejercida por un solo gobierno o que tiene un solo centro de decisión política, el que está dado por los órganos del gobierno central. Y entonces es la forma más sencilla de organización territorial. Aspectos jurídicos teóricos. Teóricos porque lo que presentó aquí, las 4 formas de Estado que presentó aquí, son formas teóricas, formas conceptuales. Y entonces no son nunca, la realidad no corresponde nunca perfectamente o pocas veces a esas presentaciones teóricas. Esas presentaciones teóricas tienen finalmente un objetivo didáctico y de clasificación para permitir después desarrollar un debate o tener una conversación. Entonces, un Estado unitario se define por tener una sola constitución, lo que significa un único parlamento, un único ejecutivo, una única organización judicial y ahí es fundamental, la repartición de las competencias entre órganos públicos se fija por ley del gobierno central, es decir, que nunca son definitivas. ¿Ya? Es decir, que lo que el gobierno central, y entonces el Estado unitario típico es, el arquetipo es Francia, bueno, y la mayoría de la doctrina chilena piensa que Francia aún es el arquetipo del Estado unitario. Mientras que hubo un autor desde 1982, un autor francés, que decía Francia es una federación que se ignora. ¿Ya? Entonces, para decir el conocimiento que tiene la doctrina chilena de la realidad de otros países, o sea, una gran parte. ¿Por qué es fundamental? Es que, a diferencia del Estado federal o del Estado regional, que tienen una repartición de competencia por la Constitución, en el Estado unitario, en general, no hay una repartición de competencia entre los entes territoriales y el gobierno central, sino que deja el margen de actuación al gobierno central. Y entonces, a partir del momento que la repartición se hace por ley, el gobierno central hace lo que quiere, que nunca una competencia es definitiva. Lo que el gobierno central decide de otorgar tal o cual competencia a las regiones o municipios, en teoría y en práctica, a cualquier momento puede recuperar esa competencia. ¿Ya? Entonces, es una autonomía mucho más débil muy débil, muy débil. Perdón, a ver. Ya, no, ¿qué pasó? No funciona. Ah, sí, ahora. El Estado federal. El Estado federal, antecedentes históricos, todos lo sabemos, es Estados Unidos de América. Y notarán, porque eso me parece interesante, la palabra federal no aparece en ninguna parte de la Constitución de Estados Unidos. En ninguna parte. ¿Ya? Pero bueno, es el modelo que ha inspirado muchos países en el mundo. Ahora, como lo saben, el Estado federal puede crearse por varias razones, y bueno, dos principalmente. La primera fue la de Estados Unidos, la necesidad de unir entidades autónomas previamente existentes en un estado de potencia superior. Fue el caso de Estados Unidos, como saben, que nació de una confederación para luchar contra Reino Unido, la Inglaterra para obtener su independencia, y es solamente 10 años después, como vieron que la confederación no era exitosa en toda parte, se decidieron mejorar las relaciones entre las 13 colonias y entonces hubo la Convención de Filadelfia que condujo finalmente al paso de la confederación a la federación. La otra opción es la necesidad de organizar políticamente grandes territorios como Brasil, India o México. ¿Ya? Esos son los ejemplos, algunos ejemplos.
caracteres fundamentales del orden federal. Bueno, es que tiene un gobierno federal y estados federados. Insisto sobre ese punto porque en la doctrina constitucional norteamericana no se habla de Estado federal. No hay Estado federal, sino un gobierno federal. La noción de Estado federal es una noción que la doctrina continental ha aplicado a la realidad norteamericana. Elisabeth Soler, en un curso clásico de la Academia Internacional de Justicia, elaborando una teoría de la confederación, ha explicado que en Estados Unidos nunca ha sido creada para ser un Estado. O sea, el Estado federal no es un Estado. Es una creación que busca, que está permanente en tensión y que entonces, cuando hablamos de gobierno federal, es el gobierno de una federación de Estado. ¿Ya? Entonces, cuando se habla aquí de que Chile podría ir a un Estado federal, estamos lejos del modelo teórico. Hay una constitución federal para delimitar y distribuir las competencias entre el gobierno federal y estados federados, lo que entonces implica que cada estado federado tiene una constitución propia y entonces puede organizarse político y administrativamente como quiere. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, 49 estados tienen un sistema bicameral y, no me recuerdo, pero es en el norte, en Nebraska, tiene un sistema unicameral. Los distritos, las localidades de cada estado tienen nombre diferente, entonces se organizan como quieren. El estado autonómico regionalizado. Ahora, aquí voy a hacer una presentación teórica y rápida y sé que hay al menos 2 españoles aquí, así que seguramente podrán profundizar porque conocen mejor la realidad española. Bueno, sabemos que Estado autonómico porque comunidades autónomas en España, o regionalizado porque el modelo inicial vendría del Estado italiano que consagró estatutos autonómicos muy variados entre diferentes regiones de Italia. Y entonces eso fue con la Constitución de 46-47 y el modelo español con la Constitución de 78. El Estado regional, eso es una forma de Estado intermedio entre el Estado federal y el Estado unitario que admite cierto grado de descentralización política. Alors, eso es la presentación, como decir, no, tradicional o fácil, vamos a decir, porque resalta la particularidad del Estado regional y veremos que parte de la doctrina dice, no, está más cerca del Estado regional y el otro más cercano del Estado unitario. Se caracteriza el Estado autonómico regional porque las regiones que la componen son... Alors, eso es una definición que dio Juan Carlos Ferrada, profesor de Valparaíso, del Centro Administrativo de la Universidad de Valparaíso, que fue mi director de tesis, chileno. Sí. Y alors, eso es una frase que yo desglosé, que desglosé. Entonces decía en un artículo de divulgación que el Estado regional se caracteriza porque las regiones que lo componen son entidades autónomas, ¿ok? Aquí estamos bien, como podríamos decir un Estado federado que tiene su soberanía. Solamente aquí no se habla de soberanía, se habla de autónoma, que es dotada de personalidad jurídica, y ahí es la importancia, la diferencia con el Estado federal, es que esa personalidad jurídica no es ni originaria ni soberana, ¿ya? Y que goza de una potestad legislativa y de administración limitada, condicionada y subordinada a la potestad de gobierno del propio Estado. Lo que significa que en general, en caso de conflicto,
entre el gobierno central y las comunidades autónomas, o en Italia entre el gobierno y las regiones. A fin de cuentas, los tribunales constitucionales dan la razón al gobierno central. ¿Ya? A tal punto que, por ejemplo, en España se ha hablado de estado de autonomía, de jurisdicción autónoma, autonomía jurisdiccional, en el sentido que es el Tribunal Constitucional que define, según sus fallos, el alcance de la autonomía real de las comunidades autónomas. Algunos aspectos jurídicos. Para algunos no habría una diferencia fundamental entre el Estado federal y uno regional. Una de las principales diferencias es el origen de la atribución. Mientras en el Estado federal tenemos un método ascendente, donde los estados federados deciden atribuir competencias a un gobierno federal en materias bien limitadas. En el Estado regional es el Estado central en que no veo bien, el que la cede a las entidades subnacionales que lo componen. Ahora podríamos pensar que efectivamente, entonces ya viendo eso, vemos que Chile está lejos y es imposible que llegue a ser un Estado federal. En rigor podría ser un Estado regional si el Estado central decidiera entregar potestad a los entes territoriales, pero potestad de naturaleza legislativa. Actualmente las regiones como los municipios, ¿qué tipo de actos pueden adoptar? Actos administrativos, que sean reglamentarios o individuales. No pueden adoptar leyes. Entonces, cuando en el debate, finalmente el debate se centró de una cierta manera al principio de los debates en la Convención Constitucional, cuando había los que querían poner asamblea regional legislativa. Y toda la batalla fue sobre la palabra legislativa. A partir del momento que se sacó la palabra legislativa, el debate estaba cerrado. ¿Ya? Estaba cerrado, es que se quedaba entonces un Estado unitario, descentralizado, administrativamente y no políticamente, ¿ya? Y que pretendía entonces favorecer las regiones en desmedro de los municipios y de los otros entes territoriales, porque se fijarán que las autoridades territoriales indígenas estaban apenas mencionadas, tenían 2 artículos y sus competencias debían ser definidas después por el legislador. Entonces, tenemos una figura de Estado unitario. Y en fin, terminó esa primera parte sobre los estados unitarios plurinacionales, los casos emblemáticos de Bolivia y Ecuador. Esos estados, bueno, el plurinacionalismo viene de bastante tiempo como ideología y como filosofía, incluso de los años 50, pero políticamente y jurídicamente empezó hace unos 40 años con el regreso de la democracia en varios países de Latinoamérica y tomó forma jurídica con la Constitución de Bolivia y Ecuador de 2008 y 2009. Rápidamente, para que veamos justamente, hacer el paralelo con la propuesta de la Constitución que implica el Estado unitario plurinacional para formar el Estado. Yo creo que 4 puntos. Primero, importa una democratización de la representación política. 2, una reforma del Estado. 3, el reconocimiento de derecho colectivo. Y 4, entonces, un pluralismo jurídico en función de la pertenencia étnica. ¿Cómo se traduce eso constitucionalmente? Se ha traducido en esas constituciones principalmente sobre 3 aspectos. Es que, primero, mediante mecanismo de democracia participativa. 2, que la definición de la competencia y sus ejercicios era muy complejo, muy complicado, y la práctica en Bolivia y Ecuador es muy complicado, muy difícil, y principalmente se enfocaba para que todo funcionara sobre el principio de subsidiariedad. Entonces, principio de subsidiariedad que no tiene nada que ver con
el principio de subsidiariedad económico que consagra la Constitución chilena actual, sino que finalmente implica que el Estado central intervendría en el caso que los entes territoriales inferiores no podrían asumir sus competencias, sus funciones. Pero lo menciono aquí porque en el proyecto de Constitución mencionaba la plurinacionalidad en varios puntos y también pretendía consagrar el principio de subsidiariedad territorial. Yo pienso que el principio de subsidiariedad territorial, como lo ha escrito un autor decía que finalmente el principio de subsidiariedad territorial no es un principio efectivo, sino un principio, ¿cómo decir? Que permite explicar o mostrar la evolución de un país hacia más o menos descentralización. Y de manera general, el principio de subsidiariedad siempre favorece al gobierno central. ¿Ya? Hay que notar también que a veces el principio de subsidiariedad territorial se dice, pero eso se aplica en los estados federales. Ninguna constitución federal en el mundo menciona el principio principio de subsidiariedad. ¿Ya? Y la aplicación del principio de subsidiariedad, entonces yo le decía, ha favorecido siempre al gobierno central, porque los tribunales constitucionales no se inmiscuen para definir la organización administrativa territorial y entonces dejan margen al legislador, al gobierno central. Ya. Eso es lo que acabo de mencionar. Ahora, así, aquí, para mostrarle un mapa del mundo con los estados unitarios y estados federales. En verde, estados federales, en azul, estados unitarios. Ahora ven, es lo que le decía, y yo creo que Juan Enrique piensa un poco la misma cosa, y que España está dentro de los estados unitarios. ¿Ya? Entonces podríamos decir que, por extensión, el estado federal, incluso lo más federal, el estado regional, lo más regional que hubiera querido la convención, finalmente habría seguido enmarcado dentro de los estados unitarios. Conclusión sobre ese punto, la definición y la diferencia de diferente forma política o jurídica del Estado puede hacerse entonces en base al ejercicio de la soberanía. No sé cómo estoy de tiempo. ¿Sí? Aproximación rápidamente a los diversos de regionalización. Por regionalización se entiende en general la creación de un nuevo nivel en la organización territorial del Estado mediante la creación de instituciones regionales y la transferencia de competencia a nivel regional. Como le dije, no voy a entrar aquí en la diferencia entre regionalismo y regionalización, sino me enfoco solamente en ese punto de regionalización. ¿Por qué? Porque la última ley, la última gran ley chilena sobre la descentralización, la 21074, es una ley que pretende profundizar la regionalización. Entonces, ¿de qué regionalización hablamos? ¿Ya? Porque el proceso de regionalización se lleva a cabo de manera diferente de un país a otro y eso depende de la forma en que el Estado está organizado, Estado unitario o complejo, del marco legislativo y finalmente también de las aspiraciones locales y regionales. De tal modo que podemos distinguir, yo diría aquí voy a distinguir 6 tipos de regionalización, las menciono solamente, ¿sí? La primera es la regionalización política, hemos visto que España e Italia. La segunda, podríamos llamarla regionalización incorporada o incluida, que es el resultado de la creación de un Estado unitario mediante la unión de varios componentes que conservan una cierta individualidad. Y ahí el ejemplo más típico es Reino Unido y Irlanda del Norte, históricamente. Luego tenemos una regionalización diversificada,
con marcos regionales establecidos según criterios territorial y político, pero también lingüístico y cultural. El ejemplo típico es Bélgica, aunque se dice que Bélgica no es un estado federal. Luego tenemos la regionalización administrativa clásica mediante descentralización, que organiza la región como entes territoriales autónomos de un punto de vista administrativo, y eso es el caso de Chile. ¿Ya? Luego podemos distinguir una regionalización funcional mediante desconcentración, constituyendo la región en simples circunscripciones de la administración del Estado. Entonces sería una regionalización desconcentrada, o funcional desconcentrada. Un caso típico es el de Grecia. Y en fin, la regionalización de cooperación, donde las regiones representan formas institucionalizadas de cooperación entre los entes territoriales locales. Un ejemplo típico es Rumanía. Actualidad, entonces ahí yo estoy bien con el tiempo y sí, que no sé, que no. Gracias. El tercer aspecto es la actualidad de la regionalización chilena. Hemos visto que la regionalización chilena es finalmente una descentralización administrativa a nivel regional. Es importante porque todos los discursos en Chile se habla de descentralización y regionalización, como si fueran dos cosas diferentes. No, es una descentralización que abarca una descentralización a nivel municipal y a nivel regional. Entonces, esa distinción yo no la entiendo mucho, salvo por razones obviamente políticas y interesadas. Pero en realidad habría que decir es un Estado unitario descentralizado. Ya, eso, sin precisar. Yo no sé si saben cuál es la actualidad de la regionalización chilena y de dónde viene. De dónde nace. No se estudia forzosamente en pregrado, en cursos cortos, así que voy a recordar o darle algunas pistas, algunos tips, podríamos decir. Primero, solamente la regionalización chilena hasta las leyes 2173 y 2174 de 2018. Son las más importantes y son las últimas. ¿Ya? Ahí es solamente recordar que el Congreso de 1826 había dictado 8 leyes y la primera decía: la República de Chile se constituye por el sistema federal. Entonces la idea federalista por eso viene de lejos. ¿Ya? Bueno, por eso que se llama el ensayo de 1826, porque eso nunca vio la luz. Luego, recuerdo que la Carta de 1925 había previsto la creación de asambleas provinciales, que, como lo saben, como lo aprendieron en su curso de Derecho Administrativo, al igual que los tribunales administrativos nunca vieron la luz, porque el legislador nunca votó las leyes necesarias a la implementación de los tribunales administrativos como de las asambleas provinciales. Y luego es la dictadura que, mediante, ven las referencias de esos 2 decretos, que reorganiza territorialmente el país y crea 13 regiones y 51 provincias. La regionalización instalada por la dictadura era una regionalización desconcentrada, podríamos decir, porque buscaba finalmente una efectividad económica y no quería justamente dar autonomía política, autonomía de autogobierno, incluso a nivel administrativo, a esas circunscripciones administrativas, sino controlar justamente, primero, crear circunscripciones administrativas que permitían un control más local, más preciso del territorio, a nivel interno como a nivel externo. Las leyes 2173, 2174 ven que salte de 1975 a 2018, porque
tenía un diagrama para mostrarle toda la historia, pero por el tiempo les ahorró todo ese aspecto. La 73 regula la elección de los gobernadores regionales por sufragio universal directo. 2018, primera elección en 2021. Fue la primera vez desde la independencia que hubo una elección de autoridad regional, de ejecutivo regional por sufragio universal. ¿Ya? Entonces tuvo que esperar 200 y tantos años. Aquí le mostré solamente como son jurista y si quieren le podré dar las referencias, el rol de la sentencia del TC, su fecha de promulgación, su publicación, su vigencia. Ven, lo marqué en amarillo, pero van a ver por qué lo marcó en amarillo. Porque al lado tenemos la 74 que, como le dije, tiene el nombre de fortalecer la regionalización del país. ¿Ya? Entonces ahí le puse las mismas referencias, vigencias y vigencias. Ahora, ¿por qué le puse eso? Porque cuando se adoptó la reforma constitucional que permitía la elección por sufragio universal del gobernador, esa reforma constitucional necesitaban entonces una ley que iba a modificar la ley orgánica constitucional del gobierno y administración regional para permitir esas elecciones. Ya. Bueno, y ahí hubo un debate al interior del Congreso entre los que decían, no, pero ¿en qué sirve permitir la elección de gobernador regional si no tiene competencia? ¿Ya? Entonces, solamente adoptaremos la ley que permite la elección por sufragio universal una vez que se habrá adoptado una ley que transfería competencia. Y había el otro campo que decía, no, hay que hacer primero la ley y después damos la competencia. Y hubo una pelea una discusión, dentro del Congreso sobre eso, sobre ese aspecto, y era bien transversal, no era forzosamente izquierda contra derecha, esa disensión estaba transversal de los diferentes partidos. Bueno, si se fijan, los que abogaban para fortalecer la regionalización ganaron, ¿no? Porque si se fijan, fueron promulgadas la misma fecha, pero la que transfiere competencia fue publicada una semana antes y entró en vigencia 2 semanas antes de la que permitía la elección de los gobernadores regionales. ¿Ya? Solamente recordar ese aspecto, el artículo 114 de la Constitución señala que la ley orgánica constitucional determinará la forma y el modo en que el presidente de la República transferirá uno o más gobiernos regionales en carácter temporal o definitivo, una o más competencia, ¿Okay? Aquí hay varios puntos que ver. Primero, el artículo 3 de la Constitución dice que la descentralización se realiza mediante ley. Y aquí el artículo 114 nos dice que la ley va a permitir descentralizar mediante reglamento. Es un poco problemático. ¿Por qué? Porque el reglamento es un acto administrativo dictado por una autoridad unipersonal. ¿Ya? Es decir, que si transfiere una competencia, esa autoridad unipersonal, el presidente de la República, entonces, mediante un reglamento contrario, puede recuperar la competencia descentralizada. Y entonces, de ahí el temor entre los gobernadores que iban a ser elegidos y el gobierno central, que iba a decir, un gobernador que es del mismo color político que el presidente de la República estará tranquilo, pero uno que es del otro lado, de otro color político, bueno, a cualquier momento el presidente de la República podría decir, usted no cumple sus funciones, recuperó la competencia, ¿ya? Mediante un reglamento. Por eso que normalmente se dice que la descentralización se realiza por ley, porque una ley necesita de la deliberación democrática, necesita obtener una mayoría en el Congreso.
¿ya? Entonces, y ahí se expone más la deliberación ante el público y es más difícil, hay que tener los quórum necesarios y todo eso. Y además es una ley orgánica constitucional, entonces el quórum más alto, ¿ya? Otro lado otro aspecto, le puse temporal o definitivo. Eso es innecesario. Día primero le expliqué que en una descentralización administrativa, una descentralización nunca es definitiva. Entonces precisar temporal o definitivo es inútil. Otro aspecto, una o más competencia de los ministerios y servicios públicos, ¿ya? Bueno, si leen todo eso, eso parece no a la descentralización, no a la desconcentración, sino a un aspecto de delegación. Recuerdo que el artículo 41 de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo dice que la delegación se realiza mediante un acto administrativo sobre aspectos parciales, ahora no me recuerdo la definición exacta, sobre aspectos parciales y de manera, y dice que es esencialmente revocable. Aquí tenemos un aspecto que podría ser asimilable a la figura de la delegación. Entonces, una descentralización muy débil y muy frágil. Entonces, la ley 2174 establece, ahí son actualidad, les muestro los aspectos principales del Estado. Establece un nuevo párrafo de las competencias. No modifica mucho porque finalmente la Constitución lo dice. Aquí antes. A ver. En materia de ordenamiento territorial, fomento de la actividad productiva y desarrollo social y cultural. Entonces, el legislador solo puede descentralizar en esas tres materias. Bueno, me van a decir, son materias bastante amplias. Pero la reforma no cambia las materias, pero sí, aquí destaqué tres aspectos fundamentales. Primero, permite por primera vez a las regiones elaborar y aprobar su presupuesto, lo que es bastante esencial y fundamental para una autonomía. Dos, concreta por fin la implementación del Plan Regional de Ordenamiento Territorial, que finalmente, si lo vemos bien, es un instrumento reglamentario, ¿ya? Visto que es adoptado por la región, que es un órgano administrativo, y se impone a todos los, podríamos decir, habitantes y servicios de la región. Y deberá, porque justamente el decreto que permite su implementación tardío, pero se adoptó, pero después hay que preparar ese plan regional de ordenamiento territorial. Pero entonces se impondrá a todos los servicios existiendo y ejerciendo su competencia en la Constitución, incluso sobre los servicios públicos ministeriales. Entonces, eso es un instrumento que en potencia puede favorecer de manera muy importante la autonomía de las regiones. En fin, establece un sistema de transferencia de competencia. Aquí le puse las referencias. Y solamente es un mecanismo bien complejo, bien complejo, y que ahí mantiene como un severo control del poder del gobierno central sobre las regiones. Pero, como se pasa, las transferencias de competencias pueden ser de oficio o a petición de los gobiernos regionales. Entonces, ¿quién interviene? El presidente de la República, visto que es el que va a firmar el decreto de transferencia. Un comité interministerial de descentralización que asesora al presidente de la República, y entonces que le dice, sí, es viable, sí, es aconsejable transferir tal cual competencia. Una comisión de estudio por materia, entonces la región pide que se transfiere la gestión de los ferrocarriles, ferrocarriles o bueno, de cualquier servicio. Va a haber una comisión sectorial que examina la factibilidad y lo que significaría la transferencia de competencia y da su opinión. Y entonces el propio gobierno regional, el propio gobierno o a solicitud del gobierno regional, como le dije.
Tercer aspecto fundamental es la administración de las áreas metropolitanas. Las áreas metropolitanas se inscriben en un movimiento internacional donde finalmente crea un cuarto nivel de administración. Estado, región, metrópolis, nivel local. ¿Ya? Entonces, eso se inscribe dentro de un movimiento internacional y entonces, esa ley adopta entonces un nuevo capítulo 8 relativo a la administración de las áreas metropolitanas. Y las áreas metropolitanas son aquellas conurbaciones que sumen más de 250.000 habitantes. Bueno, aquí no lo voy a leer, pero ven que puede ser dictada mediante un decreto supremo pero a petición o de oficio. Y al principio concierne la movilidad urbana, transporte público, todo lo que tiene que ver con la recolección de basura domiciliaria y puede extenderse. ¿Por qué no menciono eso? Porque eso empodera a los gobiernos y debilita los municipios. ¿Por qué? Aquí le puse, pero... A ver. ¿Qué pasó? No sé por qué. Ahí sí, parece. Ya. Solamente lo verán si quieren, le enviaré el documento. Es que la constitución de esas y la gestión de esas áreas metropolitanas finalmente se van a realizar en desmedro e incluso se podría realizar en contra de la voluntad de los municipios. Porque para crearlo se dice ya la región va a consultar los municipios, ¿ya? Y entonces se va a establecer un comité. Pero habla de consulta, no es un dictamen, no se cita un dictamen, es decir, es solamente un órgano consultivo y entonces el gobierno regional podría no respetar y entonces pasar encima de la voluntad de los municipios, lo que entonces va a debilitar y podría restar varias competencias de los municipios, como por ejemplo la recolección, todo lo que tiene que ver con los servicios sanitarios. A ver, porque yo mi vista empeora. Sí, y además ven un reglamento emitido por el gobierno regional regulará la forma de convocatoria y el funcionamiento de ese comité. ¿Ya? Entonces vemos bien que todo está entregado al gobierno regional y entonces le da un margen de actuación muy importante en potencia. Estado de avance y termino con eso y después si quieren y después le diré algunas palabras sobre el estado regional, la nueva constitución. Estado de avance de la implementación. Bueno, había un artículo 5 que permite la transferencia de competencia de oficio del presidente de la República hacia las regiones y hacia el momento hubo 5 que descentralizan competencia relativa al Ministerio de Vivienda y una otra sobre el Ministerio de Transporte, luego la Corfo, la Cercotec y el FOSIS. Son 5 decretos, pero que abarcan 15 competencias. Por fin se adoptó en 2020 el reglamento que fija las condiciones, plazo y demás materias sobre el procedimiento de transferencia de competencia que le mencioné antes. Alors, ahí hago una paréntesis, porque la ley 2174, cuando adoptó el mecanismo de transferencia de competencia, copió la Constitución y el reglamento copia esa ley, ¿ya? Cuando la ley pasó al control preventivo del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional dijo, el legislador hizo solamente copiar la Constitución. Y entonces no cumplió su papel y finalmente es una ley en blanco. Y es interesante porque por eso que le puse la referencia de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y que hubo 3 votos de minoría. Dentro de los 3 había Luis Abraham, Arostica,
creo, Ivana Rostica, y el tercero no me recuerdo. Menciono Ivana Rostica porque uno puede estar de acuerdo o no con él, pero es un profesor de Derecho Administrativo desde 40 años, así que conoce un poco. ¿Y qué dice en su fallo, en su decisión de minoría? Dice que habla de desconcentración, que el legislador ha desconcentrado y no dice descentralizado. Yo le invito a ir a leerlo. Y entonces dice, desconcentra, además no sabemos cómo se va a desconcentrar los servicios públicos, y dice al fin, esperemos que en el futuro, un futuro legislador pueda finalmente recuperar su competencia y actuar como debe. De una cierta manera, es una ley en blanco o, si quieren, un abandono de poder. ¿Ya? Un atentado a la separación de poder que el legislador renuncia a una parte de su competencia legislativa. Y en fin, salió el reglamento que permite las áreas metropolitanas. Sí, bueno, hay una ley corta de descentralización. La menciono porque ven, es una ley que fue necesaria para finalmente implementar de manera adecuada el proceso de descentralización. O sea, se dieron cuenta que la ley de profundización de la regionalización padecía de demasiado defecto y que entonces había que corregir el tiro. ¿Ya? Y ahora, varios aspectos. Primero, define el concepto de competencia. Ahora, eso está bien. Ahora, le voy a leer. Creo que lo tenía aquí. Con ello se busca tener una interpretación y una aplicación homogénea del concepto competencia, tanto respecto de la solicitud de transferencia que podrán realizar los gobiernos regionales, como respecto a asuntos presupuestarios que pueden afectar su correcto ejercicio. Y nos dice, una competencia es toda facultad, función o atribución que posean los ministerios o servicios públicos para satisfacer las necesidades públicas establecidas en sus leyes orgánicas, etc. Alors, eso es interesante, pero yo me pregunto por qué esa competencia, esa definición, no la pusieron en la ley de base de procedimiento administrativo. ¿O por qué no la pusieron en la ley orgánica constitucional general de base de administración del Estado? Es una definición, no dice es la competencia de los gobiernos regionales, es una definición que parece puede aplicarse a todos los órganos administrativos. Entonces, debería estar en una ley de base que se aplica de manera supletoria. Yo encuentro raro que lo pongan en una ley sectorial. Luego, bon, precise evaluación de la competencia transferida, método de construir eso. Alors, ven, habíamos criticado la revocación de la competencia transferida. Yo había escrito artículos sobre eso diciendo lo que le dije, que una competencia transferida mediante decreto nunca es definitiva. Entonces, ¿dónde está la permanencia o la seguridad de los gobiernos regionales? Bueno, ese proyecto de ley dice, es interesante, dice que cuando el presidente de la República transfiere de manera definitiva, bueno, no la podrá anular mediante decreto, se necesitará una ley para anular esa competencia transferida de manera reglamentaria. O sea, al final se dieron cuenta de la absurdidad un poco de la figura. Otro aspecto es el tema de resolución de controversia. Prevé que en caso de conflicto entre un gobierno regional y un gobierno central, es la Contraloría General de la República que centrará el conflicto de competencia. La mayoría de los estados descentralizados, que sea administrativo, y no hablo entonces de regional, perdón, confían esa solución de conflicto a un tribunal judicial o tribunal administrativo, ¿ya? Pero a una jurisdicción, no a la Contraloría General de la República, que es un órgano administrativo unipersonal. ¿Ya? Es que, entonces, de facto, lo convierte en superior jerárquico de los gobiernos regionales, de otros órganos administrativos. Y eso es problemático. Bueno, después hay algo sobre comisión de servicio, es decir, vamos a dar plata a los funcionarios que van a ser traspasados del poder central al poder regional. Por fin regulan el silencio administrativo positivo,
en el sentido que si un gobierno solicita una transferencia de competencia y que el gobierno no contesta dentro de los 6 meses, ese silencio es positivo y entonces el gobierno debería estar obligado de transferir la competencia. Importante también, se establece el gobierno regional como superior jerárquico de los diferentes directores de servicios públicos regionales. Eso empodera. Bueno, precisar el rol de unidad de control regional, eso. Bueno, y después había puesto algo, hay un proyecto, la ley no fue adaptada, que prevé mejorar descentralización fiscal, podríamos decir una ley de renta regional. No voy a entrar en detalle porque yo creo que el tiempo se... Y entonces eso le había puesto los diferentes ítems que están buscando, que busca el proyecto de ley. ¿Ven? Hay bastante cosas, pero en mayoría hay que decir que no cambia mucho. Incluso sobre ciertos aspectos favorece la SUBDERE, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, en cuanto a su control financiero sobre los gobiernos regionales. Y ahora termino con eso y lanzo algunas ideas. Y si hay preguntas, podemos estaré feliz de intentar contestarlas. Sí. El Estado, el proyecto de Constitución preveía, hemos visto, en el capítulo 6, que la organización territorial de Chile se organiza en entidades territoriales autónomas, territorios especiales. Las primeras son las comunas autónomas, regiones autónomas y autonomía territorial indígena. ¿Ya? Entonces, estaban súper contentos, ya hemos puesto autónomo en la Constitución. ¿Ya? Pero leí la Constitución actual, dice que los municipios y las regiones son corporación de derecho público autónomo. Entonces, no había nada particularmente nuevo. Los territorios especiales, Isla de Pascua y Juan Fernández, ya existen. La novedad era la autonomía territorial indígena, pero como le dije, no había 2 artículos y reenviaba todo a la ley. Entonces, sobre eso no era muy... no era un avance, no era muy preciso. Entonces, en términos de descentralización política, porque además habían guardado un artículo que mencionaba autonomía política. Y como le dije, no hay autonomía política a partir del momento que no se entrega poder legislativo. Yo siempre digo, hay que recordar algo, es político el que puede establecer sus reglas de derecho, su manera de organizarse, finalmente establecer reglas es crear derecho. ¿Ya? Es decir, entonces, como decía Jean Baudin, a propósito de la soberanía, el poder de crear derecho. Si no puede crear derecho, no es autonomía política. Y por eso que le decía al principio que cuando se habla de autonomía administrativa, política, financiera, eso es un discurso más bien de cientista político, o sociólogo, o periodista, si quieren, o poeta, ¿sí? Pero jurídicamente no es el caso, ¿ya? Lo que confunden es dicen autonomía política, confunden autonomía política, es decir, la autonomía de poder dictar leyes, con la legitimidad democrática. Hablan de autonomía política porque se refieren a ejecutivos o asambleas elegidas por sufragio universal. Es diferente tener una legitimidad democrática y poder ejercer el poder político. ¿Ya? El alcalde, el gobierno regional, está elegido democráticamente, pero puede adoptar solamente actos administrativos. Entonces es un órgano que administra y no que gobierna. ¿Ya? Otro aspecto, consagraba principios, entre otros, equidad, solidaridad territorial, cohesión, coherencia, subsidiariedad territorial. Ya le dije lo que pensaba la subsidiariedad territorial. En cuanto al resto, ya está en la Constitución. Entonces, nada nuevo. Ya. Y además, los principios hay que verlos por lo que son, es decir, como decía yo creo, no sé qué filósofo, no me vas a recordar, son mandatos de optimización que presiden la política de descentralización y de ordenamiento territorial, pero mandatos de optimización. El legislador no está vinculado por eso. Bueno, preveía algunas herramientas jurídicas como la Constitución, la ley, el reglamento, convenio, delegación,
lo que no es tan nuevo. Y termino con eso. Lo que pienso que iba a ser problemático, y eso tal vez, con todo lo que dije, yo creo que me gustaría ir, no como experto, o sea, sí, tal vez como experto, pero a conversar con los convencionales sobre varios aspectos que mencioné. Yo creo que había un problema que tenía que ver con la nueva tipología de competencia y su modalidad de ejercicio. Alors, yo le menciono solamente, el proyecto establecía competencias esenciales de las comunas. ¿Ya? Que cada vez hay que definir. ¿Ya? Competencias constitucionales de la región. ¿Ya? Competencias exclusivas y compartidas de las autonomías territoriales indígenas. ¿Okay? Entonces, hay que ver definición para cada uno con respecto a las otras que iba a definir su jurisdicción. Y termino. En materia de articulación se refería a competencias que podrían ejercerse de manera concurrente y coordinada. Bueno, yo creo que en materia de competencia concurrente o compartida, en el caso español, yo creo que tú podrías hablar y desarrollar eso tal vez mejor que yo. Con eso, si me permiten, yo termino mi presentación. Ya, gracias. Bien, muchísimas gracias, Benoit, por la conferencia tan exhaustiva. La verdad que es un privilegio, ¿no?, tener este nivel de análisis tan detallado. Y ciertamente, ¿no?, hay dos ideas fuertes que yo guardo, ¿no?, muchísimos comentarios que podría hacer y preguntas, pero hay dos muy fuertes, ¿no?, que saltan a la vista, ¿no? Primero es el laberinto de la regionalización chilena, ¿no?, que claramente el trabajo, digamos, de comparar las diferentes normas que has hecho, pues no fue fácil, ¿no?, y seguir, digamos, el ritmo, ¿no?, de estos cambios legislativos tan caóticos es complejo, así que muchas gracias por esa claridad. Y también entiendo que los estudiantes sepan apreciar que pese a la complejidad, pues la complejidad no es gratuita, es porque el tema es así de, diría, incluso ilógico, ¿no? Es decir, no buscamos racionalidad donde no la hay, ¿vale? Y segundo, también el hype, es decir, las expectativas creadas por el texto constitucional rechazado, tanto negativas como positivas, ¿eh? Es decir, todos los analistas han venido un poco a decir que una de las razones del rechazo del plebiscito fue la plurinacionalidad. La plurinacionalidad parece que creó mucho miedo, ¿no? Más, ustedes saben que cuando hablamos de nación, ahí sí que ya no es derecho, es ni siquiera ciencia política, hablamos de emociones, ¿no? Ya Max Weber lo decía hace un siglo, ¿no?, que el sentimiento de pertenencia es un sentimiento, ¿vale? Entonces tú ponte a hablarle a un catalán sobre si es más español o más catalán, son emociones, cada uno tiene su soberanía mental o espiritual de sentirse lo que quiera, ¿no? Entonces, frente a eso, pues una conferencia de hecho administrativo, pues poco puedo hacer, ¿no?, frente a esa, repito, no es racionalidad, sino emociones y sentimientos al respecto, ¿no? Insisto un poco en el hype, repito, de cómo se pensaba que realmente el Estado unitario iba a desaparecer cuando no era así. Un poco, una de las conclusiones que ustedes pueden guardar es esta, ¿no?, que el texto constitucional rechazado por sí mismo tampoco iba a cambiar tanto la situación. Ahora bien, también un poco como crítica de no es claro, si deja abierto al legislador, por ejemplo, el tema de la jurisdicción y autonomía indígena, también, pues bueno, se queda abierto. Hay varios escenarios posibles, no hipotéticos, por supuesto. Uno hubiera sido que no hubiera pasado nada, y otro hubiera sido como ha pasado con la jurisdicción contenciosa administrativa, que nunca se implementó en Chile, ¿no?, pese a que haya mandato constitucional, tantas cosas, ¿no? Pero igual sí se hubiera podido implementar, y por eso, pues tal vez, no sé, parte del rechazo pues era fundado, ¿no?, al respecto. Es decir, confiar en que tus políticos en los próximos años cómo iban a poder legislar al respecto, ¿no?, de manera conflictiva o no, etcétera. Así hay un poco la idea. Y ya por último, decirte que me dejas en mal lugar, ¿no?, porque yo siempre estoy diciendo a mis estudiantes que no corten ni peguen, y resulta que el legislador chileno lo hace, ¿no? Así que yo no sé, ya voy a dejar de decirlo, ¿no? No sé, un poco me desautoriza el legislador, ¿no? Bueno, nada, es una broma. Bien, preguntas de la sala. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta, reflexión que compartir? Tampoco se trata de hacer digamos, unas preguntas tan exhaustivas si no tienen nada al respecto. Pero claramente muchas ideas que hemos tocado, cosas muy concretas, muy técnicas, cosas más teóricas y globales. Y claramente también otra idea fuerte que me acuerdo es la tensión que hay entre la teoría y la práctica, ¿no?, por decirlo rápidamente. Es decir, el esfuerzo que ha habido en la literatura, la doctrina, de modelizar, no conceptualizar categorías de formas de Estado, y después vamos a la realidad y
cada estado tiene su forma de estado casi única, ¿no? Por supuesto, vemos la tensión que hay entre coger un brand, ¿no? Un concepto, falso concepto diría, ¿no? Que tiene un origen en tal país o inspirado, mejor dicho, en tal caso, ¿no? Por algún autor, e intentar introducir un debate público jurídico. Vemos que los efectos suelen ser un poco, o sea, se aporta más confusión que claridad cuando intentamos hablar, categorizar, como si fuéramos unos, no sé, biólogos, ¿no? En un jardín botánico poniendo etiquetas a las especies, ¿no? El derecho no funciona así. Cuidado también con la obsesión tipológica. Ahora que un profesor, yo cuando estudiante hablamos de eso mucho, ¿no? La obsesión tipológica, ¿no? De banalizar conceptos por hacerlo, ¿no? Sin que aporte claridad ni valor heurístico, ¿no? al análisis de realidad. Así que ten cuidado con eso, repito, de pegar categorías en casos, porque no siempre funciona, a veces es más confuso que claro, ¿no? Bueno, es un poco mis comentarios rápidamente, tengo muchas preguntas, pero paso la palabra a la sala. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o observación? ¿O pregunta? Estamos grabando la conferencia para que quede registro en YouTube, ¿no? De la facultad y se pueda utilizar pues como material pedagógico en el futuro y demás. Así que por eso pasamos el micrófono. Gracias. Hola, gracias. Mi nombre es Ana María Silva, soy profesora de acá de la UFRO, de político y constitucional, y agradezco mucho por eso la explicación desde el derecho político en adelante. No, y quería simplemente preguntar, en vista de todos los antecedentes que has dado, que son muy detallados, ¿qué prevé usted como desarrollo de la regionalización en Chile? O sea, ¿a dónde podemos ir desde las leyes que tenemos y cómo podríamos mejorar ese proceso? Bueno, yo soy Paloma, buen día, también profesora de la Universidad de Teoría Política y Constitucional como la compañera. Y bueno, un poco al hilo de la pregunta de la profesora, ¿no? Desde tu experiencia, que como comentaba el profesor Juan Enrique, lleva ya tiempo también en Chile, ¿cuál sería la forma, ¿no? Esta forma de Estado, ese Estado unitario, esa forma de Estado regional, federal? Tu opinión, ¿cuál merece, ¿no? ¿Cuál es la opinión que merece y cuál sería la fórmula que mejor funcionaría en Chile? Esa es la pregunta un poco que es relacionada con la de la profesora. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Veo que la sala pide a Benoit que tome partido. Cosa que los juristas no les suele gustar o no nos gusta mucho, ¿no? Pasar del análisis de la opinión, pero creo que la actualidad histórica de este país pues nos obliga a ello, ¿no? No podemos dejar de tampoco diagnosticar obstáculos o debilidades y oportunidades al respecto del Estado, la forma de Estado que se viene, ¿no? Que se nos viene. Así que, ¿nadie tiene más preguntas, seguro, por ahora? Vale. Gracias por las preguntas. Lo que preveo, bien complejo, complicado. Primero, ¿qué forma de qué discusión vamos a tener? Discusión constitucional, cómo se va a desarrollar, eso, bueno, incógnita. Lo que creo, tal vez voy a contestar un poco a las dos preguntas juntas, ¿ya? Yo creo que primero no hay que crear expectativas diciendo, Estado regional va a tener mucho más competencia. Ya, se escucha la radio, se escucha. Y diría de otra manera, no hay que tener vergüenza de estar en un Estado unitario. Es impresionante, no hay que vergüenza, ¿ya? Además, hay que recordar que históricamente el Estado unitario favoreció la igualdad y el fortalecimiento de la democracia, ¿ya? Entonces, en el espacio de 100 años, 150 años, hemos pasado de un Estado unitario sinónimo de democracia, de acceso a la igualdad, de igualdad ante la ley, a algo que hay que huir, es dramático, ¿ya? Olvidando que justamente el Estado unitario fue creado para evitar entre otras razones, para luchar contra las desigualdades
desventajas y el feudalismo de una cierta manera, ¿ya? Ahora, yo creo que, entonces, una vez dicho eso, hay que reconocer que no está malo de tener un Estado unitario, descentralizado. ¿Descentralizado cómo? Administrativamente, eso es un mínimo, es el piso mínimo, si no, no hay descentralización. Pero se puede pasar a una cierta descentralización política, pero eso no significa que se aplique sobre todo el territorio. Hay varios ejemplos que justamente permiten a ciertos entes territoriales que gozan o que tienen una cierta autonomía de tener potestad legislativa. Yo pienso, porque es lo que conozco mejor, es el caso de Francia, donde los territorios de ultramar pueden adoptar leyes en ciertos ámbitos y controlado por el TC, el Tribunal Constitucional, que se llama Consejo Constitucional. También en Italia, hay regiones autónomas especiales y regiones autónomas ordinarias, ¿ya? Entonces, yo diría que todo depende de la imaginación, de la creatividad del legislador y del constituyente. Y entonces yo creo que hay dos aspectos que se pueden ver, es favorecer una descentralización institucional y una descentralización normativa. Descentralización institucional, es decir, permitir que Temuco tenga una organización administrativa interna diferente de la de Talca. Y normativamente, acabo de decirlo, permitir, por ejemplo, a la región, imaginemos a la autoridad territorial indígena mapuche de adoptar leyes en ciertos ámbitos. Por ejemplo, en Nueva Caledonia, los Kanak, es decir, la población originaria de Nueva Caledonia, puede legislar en ciertos ámbitos. ¿Ya? Sí, parte de Francia. Yo creo que el caso de Portugal y España son casos muy interesantes. Y yo creo que no todo, porque otro aspecto que es fundamental es lo que va a salir de la ley de renta regional. Ya, sin dinero no se puede hacer nada. Entonces, esas son algunas pistas, no sé si contesté. Muchas gracias, Benoit. Efectivamente, volvemos a lo mismo, ¿no? De alejarnos del fetichismo conceptual de modelos y al final mirar el presupuesto, ¿no? Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta o observación? Sí, dale. Espera un momento. Espera un momento, mejor si te importa para que se quede grabado. Sí. Disculpa reiterar la pregunta. ¿En qué aspectos o en qué tipo de leyes podría darse esta legislación regional que se propone? Porque creo que es un punto de mucho interés para nuestra región. O sea, si eso se pudiera hacer, ¿sobre qué elementos se pudiera o debiera hacer? En base a la experiencia francesa, por ejemplo. Ya, gracias por la pregunta. ¿Se refiere a la ley, las leyes como en general de organización o a la ley de renta, la última que hablaba? En general, yo creo que eso, tomando el caso francés, debería partir por una reforma constitucional. Una reforma constitucional que permite, por ejemplo, el artículo 73 y 74 de la Constitución francesa dice que, alors 73, por ejemplo, de memoria, se refiere a los territorios y departamentos de ultramar. Y el 74 se refiere a los territorios autónomos de Polinesia Francesa. Y después hay un capítulo adrede, expreso para Nueva Caledonia. Y esos diferentes artículos constitucionales dicen el legislador, no parte por el legislador, dice el territorio de ultramar podrá adaptar reglamentos nacionales, podrá dictar ciertas leyes, podrá, salvo en materia penal, en materia de asuntos exteriores, y todo eso sería materia de ley orgánica constitucional. ¿Ya? E incluso dice que el legislador orgánico tendrá que establecer un estatuto
que deberá considerar una consulta o un referéndum local. Entonces significa que el legislador orgánico, en rigor, no podría jurídicamente, pero sería muy difícil políticamente que adoptara un estatuto orgánico para un territorio insular en contra de la voluntad de sus habitantes. ¿Ya? Y eso, insisto, yo creo que la existencia de una buena jurisdicción constitucional y tribunales administrativos, eso es fundamental. ¿Ya? Louis Le Fur, que es más conocido como en el principio del siglo XX por haber escrito sobre federalismo, decía que la única garantía de la descentralización depende del poder judicial. ¿Ya? Que no hay eso. La descentralización nunca está asegurada de manera definitiva, sino por un control jurisdiccional. Entonces, la necesidad de instalar un control jurisdiccional que sea constitucional, una jurisdicción que asegure la repartición de competencia también. Yeah. Muchas gracias. Es muy interesante esto último, ¿no? Porque claramente vuelve un poco la idea del hype, ¿no? De las expectativas o temores, ¿no? Infundados que pueden crear términos, conceptos un poco introducidos en una norma jurídica que provienen de, pues yo qué sé, de las ciencias sociales o del debate ordinario, mediático, etcétera, ¿no? Es decir, no por incluir la palabra plurinacionalidad o jurisdicción indígena o autonomía indígena necesariamente se va a poner en peligro la unidad del Estado de Derecho. Claramente, lo que dice no es claro, ¿no? Eso, al final, seamos un poquito más rigurosos y desapasionados y al final miremos el detalle, ¿no? De las cosas, ¿no? Y claramente la jurisdicción, es decir, tener un mecanismo jurisdiccional de resolución de conflictos entre entes territoriales es clave, ¿no? Y claramente parece que hoy no es tan así en Chile, ¿no? Es decir, que sea la Contraloría General de la República que tenga competencias al respecto, creo que es preocupante, no por mi desconfianza frente a esta institución, que es todo lo contrario. Yo utilizo los dictámenes de Contraloría en mis clases y me encanta leerlos, están muy bien escritos. Mejores a veces que algunos fallos, ¿no? De la Corte Suprema, tengo que decirlo, ¿no? Pero es problemático. Es decir, eso yo lo interpreto más como una improvisación, ¿no? Es decir, no crear, bueno, primero, un contencioso, o sea, una jurisdicción contenciosa administrativa es una debilidad para... O sea, eso podría poner en peligro más la unidad del Estado de Derecho que poner términos como plurinacionalidad en un texto constitucional que al final queda en la pared, ¿no? Y todo el mundo, o 2 banderas, o 3 banderas, o 10 banderas enfrente de un edificio público, ¿no? A mí las banderas, pues, son baratas, ¿no? Poner más, poner menos, a mí no me importa mucho, ¿no? Lo que me importa al final es esto, es cuando hay un conflicto entre, yo qué sé, la comuna de Temuco y la región de la Araucanía, o entre la región de la Araucanía y uno central, ¿cómo se va a resolver? ¿Va a ser otra vez una decisión discrecional de algún ministro, como siempre en Chile, o va a haber algún tipo de tecnicidad jurídica al respecto, ¿no? Así que al final es un poco la idea, ¿no? De la tensión que hay entre estos temas de forma de Estado, pues insisto, movilizan muchas pasiones o nociones, digamos, no jurídicas. Y el detalle es muy complejo, el laberinto, repito, normativo de la regionalización chilena, pues nos hace también igual acudir a este tipo de lugares comunes, ¿no? Estereotipos, etcétera, ¿no? Así es un poco la idea. Bueno, yo hago mis comentarios así un poco al vuelo porque me permito el abuso un poco de mi posición de moderador. Pero ¿alguien más tiene alguna pregunta o algo, o una observación? Y bueno, sobre esto último también recordar el caso de España, ¿no? Que yo soy claramente un perdedor, ¿no? Del Estado de las Autonomías, tengo que decir. Yo vengo de una región que es una región pequeña del sur de España, Murcia, como también Paloma, y nosotros, pues, objetivamente somos los perdedores, ¿no? Del reparto, digamos, de recursos económicos, administrativos, etcétera, entre las autonomías, ¿no? Y entonces no recomendaría, digamos, la autonomía legislativa de una región, no lo recomiendo, ¿no? El caso de Francia es más interesante, ¿no? Son normativas de adaptación, ¿verdad? Más que una autonomía de un parlamento regional, porque lo dice el compañero de Noa, soberanía, ¿no? Al final, soberanía es dictar derecho, ¿no? Vale, yo les pregunto, en una región con 1 millón de habitantes, que no tiene una identidad nacional marcada, ¿qué sentido tiene tener un parlamento regional que soberanamente decide una ley? Lo que veo es que eso permite contratar a 100 diputados con sus respectivos asesores y inflar, digamos, la nómina de profesionales de la política. Al final, más política, más democracia representativa, porque sí, pero yo no veo mucha una nación histórica que representar en nada, ¿no? Si cuidado con ese tipo de... Al final, ¿quién está en contra, ¿no? De un parlamento regional? Es difícil estar en contra, ¿no? Pues yo lo estoy, no lo tengo que decir, pero desde el punto de vista, pues, el rigor técnico del análisis, ¿no? Así que cuidado un poco con este tipo de conceptos. Y el caso español, repito, desde mi crítica a las autonomías, porque es un Estado asimétrico y por lo tanto el principio de igualdad ante la ley, que fue la conquista del siglo XVII y XVIII, pues se ha quedado bastante en entredicho hoy en día, en el siglo XXI.
Y por otro lado también, en cambio, ¿no? Un argumento a favor sería el siguiente, es decir, la unidad del Estado de Derecho no tiene que estar en peligro necesariamente, ¿no? Por este tipo de planteamientos de autonomías, porque el caso, por ejemplo, de España y Cataluña, ¿no? El TC español, pues en 2007 declaró un referéndum de secesión como ilegal, ¿no? Bueno, es decir, que llegamos a ese punto de tener que intervenir de esa manera el TC dictando una decisión sobre si un referéndum de independencia o de secesión es ilegal o no. Ojalá se hubiera evitado, ¿no? Porque claramente que llegamos a ese punto demuestra el fracaso de este modelo. Repito que sea un juez el que tenga que decir si tenemos derecho o no a votar, políticamente es un fracaso, no es una victoria. Pero aún así, pues bueno, el Estado funcionó. El Estado de Derecho se defendió a sí mismo, ¿eh? Y el referéndum fue anulado y, bueno, al final no se independizó el territorio dentro de un Estado unitario que no federal. Entonces, también un ejemplo, digamos, un poco matizado, ¿no? Insisto en la idea de que la unidad del Estado de Derecho no se pone en peligro automáticamente por intentar introducir innovaciones en cuanto a forma de Estado, etcétera, ¿no? ¿Bien, alguien tiene alguna pregunta más o comentario? Bueno, yo creo que esta conferencia está muy bien porque uno sale de ella diciendo, bueno, sé menos de lo que pensaba, ¿no? Y tengo que leerme muchos libros para intentar tener una opinión más formada de cosas que pensaba que ya tenía una opinión, ¿no? Es un poco la idea de la universidad, ¿no? No todo es hacer charlas sobre un perfil de LinkedIn, ¿no? O de TikTok o cosas así, ¿no? Que estamos muy acostumbrados en este edificio, sino también un poco darle al coco, ¿vale? Y entender que sabemos menos de lo que creemos, ¿verdad? Solamente algo técnico, bueno, antes de agradecer. Sí, cuando hablé de quería decir descentralización institucional asimétrica y descentralización normativa asimétrica. Ya, o sea, permitir una diferenciación institucional y normativa. Y solamente porque Juan Enrique habló de Murcia, pequeña región en comparación con Sevilla, bueno, es interesante que en Chile han creado la región de Ñuble y que incluso en el proyecto constitucional había la idea de hacer un referéndum para crear dos nuevas regiones, la región de Aconcagua y yo creo la región de Chiloé. ¿Ya? Es interesante cuando uno dice, pero ¿qué van a hacer tres gatos? ¿Con qué plata? No, pero es verdad, ¿con qué plata? ¿Con qué plata? ¿Con qué recurso humano? ¿Con qué personal administrativo van a gestionar? Entonces, yo creo que incluso crear más regiones, lo que va en contra de una cierta corriente donde justamente para empoderar las regiones es tener regiones, no forzosamente macro regiones, pero regiones con una cierta masa crítica para poder gestionar. Yo creo que crear más regiones puede justamente favorecer el centralismo. ¿Ya? ¿Por qué no tener...? ¿Sí? ¿Tenía una pregunta? Sí, ya. Muchas gracias. Hombre, justamente se trata de eso, ¿no? Identificar estas ideas contraintuitivas, ¿no? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Edith Huentemil, soy de la carrera de Derecho de acá de la UFRO y mi pregunta va en relación a lo que usted habló sobre dar facultades legislativas al pueblo mapuche y mi pregunta es como que ¿en qué materia cree usted encuentra que sería óptimo para fomentar la regionalización de Chile? Desde una perspectiva idealista, obvio, porque sabemos que en la práctica esto en Chile no se ve, en la realidad, ya que yo encuentro que es algo que igual se ve muy lejano. Pregunta muy difícil. Que necesitaría una deliberación democrática. Tomo partido. Bueno, yo creo que en materia social, laboral, tal vez se podría. Yo creo que en materia de nacionalidad de Estado civil es delicado. Aunque hay ejemplos que permiten, por ejemplo, pienso al caso de Nueva Caledonia, donde se ha creado una nacionalidad, una ciudadanía caledonia, para Caledonia. Entonces hay doble ciudadanía que permite en ciertos aspectos, pero en otros países también, que permite a ciertos habitantes de tener una preferencia de acceso a ciertos puestos laboral.
yo creo que después hay que ver caso a caso. ¿Ya? Entonces la realidad de mapuche no la conozco suficientemente, yo diría, pero yo creo que tal vez podemos verlo al revés, lo que no se puede. ¿Ya? Yo creo que lo que tiene que ver con la materia penal es delicada. ¿Ya? Ahora, el proyecto de constitución no era malo en todo, no era forzosamente malo. Yo soy crítico, pero yo creo que había ciertos puntos. Muchos temían del multinacionalismo o plurinacionalismo de los sistemas jurídicos paralelos. Yo creo que eso se podía aplicar sobre ciertas materias, como le dije, pero no materia penal es delicado o sobre ciertas infracciones, pero establecer niveles. Y a partir del momento que la Corte Suprema tenía que unificar la jurisprudencia, yo creo que eso podía, sí, era la clave. Claro, sí, pasó en Bolivia, pasó en Ecuador. Bueno, su pregunta es muy difícil y yo creo que hay que ver caso a caso y justamente hacer derecho comparado, pero justamente buen derecho comparado y no sentarse, como decía Juan Enrique, leer lo que dice Wikipedia, ir a hacer un buen trabajo de derecho comparado. Lo que pide tiempo y bueno, no sé si contesté a esa muy difícil pregunta. Efectivamente, es una buena pregunta porque es difícil de responder. Entonces, bueno, hay varias pistas. Recapitulando un poco lo que dice Benoit, sería interesante también identificar qué no se podría legislar, ¿no? Hablamos de una especulación, ¿vale? Una hipótesis, ¿no? Futura y tal, pero claramente sería a nivel de competencia de creación del derecho, ¿no? Que se podría permitir o no en una autonomía indígena. ¿Qué no se podría permitir? Sería un buen punto de inicio, de hecho comparado también. Y simplemente puntualizar que, por favor, no por crear una autonomía indígena o una jurisdicción indígena se está poniendo en peligro necesariamente la unidad del Estado de Derecho y menos aún los derechos humanos. Es decir, nadie se ha planteado seriamente crear una autonomía indígena sin que haya una tutela judicial efectiva de las decisiones que se toman dentro de esa jurisdicción, que sería absurdo. Es decir, plantear eso, no sé si es fake news, pero casi, ¿no? Cuidado, repito, nadie se plantea crear una jurisdicción regional o no indígena u otra, o de excolonias, sin que haya un control jurisdiccional de la pirámide de la jurisdicción. Es decir, que hay un Tribunal Constitucional, una Corte Suprema que venga al final, por ejemplo, a anular una decisión que se pueda hacer en una comuna mapuche. Si, por ejemplo, no respeta la igualdad de género. Hay tensiones al respecto, ¿vale? El derecho a la familia tampoco creo que fuera a entrar, ¿no? No creo que se aceptara. Entonces, es una pregunta abierta, ¿no? Pero la respuesta es se puede hacer. El tema es cómo, ¿no? Y el cuidado que hay que tener al respecto. Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Vamos a ir cerrando ya, que no, le vamos a invitar a un refrigerio, a un cafecito, como se suele decir. Y nada, yo lo último, preguntarte, Benoit, si tú crees que para los estudiantes de aquí de la carrera hay futuro laboral en la administración regional. Pues yo siempre les digo, ¿no? Yo les digo, vamos a ver, es que en Chile yo veo Chile y digo, bueno, aquí mismo, ¿no? En la facultad tenemos, es decir, las clases prácticamente todas las dan profesores honorarios, ¿no? Es decir, falta, digamos, una función pública más permanente, ¿no? Y eso lo decimos mucha gente, no lo digo yo solo. Es una piedad. Entonces, es decir, gente me pregunta, ¿va a haber menos funcionarios? Digo, pero ¿cómo va a haber menos funcionarios en Chile? Solo puede haber más, ¿no? No sé cuántos, ¿no? Podrán ser pocos más, pero yo no me imagino, digamos, un país con menos funcionarios que Chile, porque ya directamente cerramos el Estado, ¿no? Ponemos, no sé, a una Lehman Brothers a gobernar, no sé, o a McKinsey, ¿no? A una empresa de gestión de recursos humanos, ¿no? No sé. Los subcontratamos como si fuera una película de Blade Runner, ¿no? Donde gobiernan las corporaciones o algo así. Así que a lo que voy. ¿Tú crees que es una especulación, lo siento, no por plantearte este tipo de cuestiones, pero crees que puede crecer y a nivel laboral para una persona con 20 y pico años, 20 y pocos años, plantearse de que pueda haber concursos públicos en el futuro en las Seremis, en la delegación, gobierno regional, etcétera, o no? ¿O crees que habría que irse a Santiago a emigrar como tanta gente hace hoy en día? Sí, gracias. Sí, yo creo que sí. Primero, la ley 2174 crea 3 direcciones adicionales para hacer funcionar el gobierno regional. Crea tres direcciones, entonces 3 servicios administrativos que cada región va a deber crear. Entonces, eso son puestos de funcionario. Hay el puesto de administrador regional, que ya existe, pero va a haber un puesto de administrador para gestionar particularmente las áreas metropolitanas. ¿Ya? Los municipios desde algunos años pueden modular un poco su planta de personal.
Ayer hay una norma que fue publicada para justamente modificar los reglamentos que pueden adoptar los alcaldes para establecer la planta municipal. Y bueno, si el legislador quiere ser consecuente, debe descentralizar. Notarán que la ley orgánica señala que cualquier servicio que está transferido, y en eso copia la frase francesa, la Constitución francesa, debe ir acompañada del personal y de los recursos necesarios para financiar no solamente el personal, pero las funciones que los servicios centrales ejercían. Así que yo creo que va en el buen camino, pero hay que ser paciente. Bueno, vamos a decir que en Chile fueron demasiado pacientes, pero bueno, no hay que perder esperanza. Eso. Bien, vamos a ir terminando. Un pequeño aplauso para el profesor invitado, por favor. Gracias. Y bien, muchas gracias por venir. Les invitamos a tomar un pequeño refrigerio, una pausa café. No quiero utilizar el anglicismo para referirme a ello. Así que adelante, que está todo muy rico y nos vemos en la siguiente ocasión. Gracias.